Cuando hablamos de derechos humanos, solemos pensar en textos solemnes, desde artículos constitucionales, tratados internacionales, hasta simples sentencias con algún tipo de lenguaje técnico. Sin embargo, detrás de cada norma existe una historia concreta, un fondo, como alguien que esperó que una denuncia avanzara pero jamás lo hizo, una familia que puede llevar años con un juicio abierto, víctima que todavía no tiene una sentencia a su favor o incluso sigue sin ver ningún tipo de resultados. Es lo que quiero cuestionar hoy. ¿Qué tan real es el derecho de acceso a la justicia cuando se mira desde un punto de vista cotidiano? Real. En esta exposición quiero analizar el derecho humano al acceso a la justicia, como ya comenté, que está reconocido en el artículo 17 de la Constitución mexicana, al igual que en los 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana, por ejemplo, ha señalado en casos como Velázquez Rodríguez versus Honduras que un derecho sin recursos efectivos se vuelve meramente una teoría, una ilusión, solo papel. Ese es mi punto de partida, la distancia del reconocimiento formal hasta la materialización efectiva. Para desarrollar esto, primero explicaré de manera sencilla qué significa el acceso a la justicia, no solo como el simple hecho de presentarse a un tribunal y decir quiero justicia, sino como una serie de garantías mínimas que después analizaré con cuatro retos principales que impiden una plena realización de la misma dentro de México. Tales son la impunidad estructural, las barreras socioeconómicas, culturales, las extremas demoras dentro de los procesos de laudos y sentencias, al igual que la falta y cumplimiento de las mismas. En cada uno retomaré elementos de las sentencias de la Corte Interamericana, como en los casos Radilla Pacheco versus México y González, junto con otras, como el conocido campo algodonero y su situación, al igual que algunas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre lo que comentaba, el rezago judicial, el incumplimiento de laudos, sentencias y violaciones al acceso a la justicia, el derecho. También me apoyaré en lo que suele decir la doctrina, que un derecho humano no se agota en su proclamación normativa, sino que exige condiciones institucionales, al igual que materiales, para convertirse en algo real y tangible. Incluso la misma doctrina se ha convertido en un paradigma la idea de que no hay derechos sin garantías. ¿Qué significa esto? Que el acceso a la justicia funciona como una especie de llave que abre la puerta al ejercicio del derecho de los demás derechos. ¿Cómo explicarlo? Mi objetivo no es solo describir estos problemas, sino también mostrar informes, casos y desarrollos doctrinales que el acceso a la justicia es un derecho humano que sigue hoy en disputa y que al final debemos preguntarnos qué significa realmente. ¿Es ético convivir en un sistema donde muchas personas tienen el derecho escrito pero no realmente la justicia vivida? ¿Sentencias reales? ¿Una realidad justa? Para empezar, el acceso a la justicia implica que cualquier persona pueda acudir a un tribunal imparcial y ser escuchada, recibir una resolución fundada y motivada dentro de un plazo razonable y que esa decisión se cumpla efectivamente, en la teoría. La Corte Interamericana, desde el caso Velázquez Rodríguez, ha dicho que un recurso no basta con existir únicamente en el papel, sino que debe ser real y efectivo, realmente se haga la justicia. En la doctrina se insiste en que sin este derecho los demás también quedan vulnerables y a la mitad, porque no hay manera de exigir su completo cumplimiento. El primer reto, como mencionaba, es la impunidad estructural. Informes nacionales e internacionales señalan que la mayoría de los delitos no se investigan de la manera adecuada. En casos como Radilla Pacheco y Campo Algodonero, la Corte Interamericana concluyó que la falta de investigaciones serias viola directamente el acceso a la justicia, el derecho este mismo. Esto no es solo un fallo técnico, sino que también es un impacto a la humanidad en lo más profundo, porque deja a víctimas en incertidumbre permanente y a las familias sin respuestas durante años. No se afecta solo a una persona, sino a una sociedad, y más que nada a estas familias. El otro reto que comentaba, las barreras socioeconómicas y culturales.
pues muchas personas no pueden siquiera acercarse al sistema de justicia debido a su pobreza, a su discriminación, a la falta de traductores cuando se trata de grupos indígenas, la falta de asesoría o la distancia geográfica respecto a los tribunales. La CIDH y la CNDH han documentado que las personas que ya mencionaba antes, indígenas, las mujeres, las personas migrantes, al igual que otros grupos vulnerables, enfrentan en su mayoría de ocasiones los más grandes obstáculos. La doctrina sostiene que el acceso debe de ser no solamente formal, sino que también materialmente real, lo cual exige ajustes razonables que pocas veces se ven aplicados. El tercer reto, las demoras y la carga procesal. Un juicio tarda años mientras es terminado. En los hechos, una forma de negar la justicia. La Corte Interamericana pide resolver dentro de un plazo razonable y la CNDH ha advertido sobre el gran rezago judicial que existe en todas las ramas como una violación constante. Una sentencia tardía en muchas ocasiones llega cuando ya no se puede reparar el daño, convirtiéndose en un recordatorio de que la justicia lenta deja de ser justicia. No sirve para nada. El último reto, el incumplimiento de las sentencias. Después de tardarse tanto en llegar, incluso cuando una persona ya tiene una sentencia, la sentencia puede llegar a no cumplirse. La CNDH, en su Recomendación General 41 del 2019, señaló que el incumplimiento de laudos y sentencias vulnera de manera directa el acceso a la justicia y otros derechos asociados. Si no sirve acercarse a un órgano porque al final no se cumplen las sentencias, ¿por qué te acercarías desde un principio? Como conclusión, de la norma a la vida existe una gran diferencia. Al inicio de esta exposición dije que mi objetivo era analizar los retos que enfrenta el derecho de acceso a la justicia para su efectiva materialización, que ésta se cumpliera, utilizando como base la Constitución, la Convención Americana, decisiones de la Corte Interamericana, al igual que informes de organismos nacionales y algunos desarrollos doctrinales. A lo largo de mi desarrollo se vio que no basta con que el derecho esté escrito, que no quede solo en papel, pues la impunidad estructural, las barreras socioeconómicas, culturales, las demoras excesivas para que al final también exista el incumplimiento de las sentencias y laudos, hacen que para muchas personas el acceso a la justicia siga siendo un horizonte lejano. Los casos Radilla Pacheco y Campo Algodonero mostraron que la falta de investigación, exhaustividad, diligencia, etcétera, por parte del Estado no es un error aislado, sino que es un problema estructural que la comunidad internacional ha tenido que señalar una y otra vez a México. En la doctrina también se ha insistido, como ya mencioné, que el acceso a la justicia es la condición de posibilidad de todos los demás derechos. Si una sola persona no puede reclamar la violación de su derecho a una vida íntegra, a una vida digna, la integridad o incluso su derecho al trabajo, entre otros derechos, se quedan reducidos a simples declaraciones abstractas, sin ningún tipo de significado real. Y ahí aparece la dimensión ética. Aceptar un sistema con graves fallas de acceso a la justicia es también aceptar que algunas vidas cuentan menos que otras. No se trata de negar los avances, pues existen reformas, criterios jurisprudenciales y políticas públicas que buscan mejorar la situación, pero mientras no se traten todos estos problemas a la brevedad y al mismo tiempo, seguirán existiendo víctimas que esperarán por años por una respuesta que puede que al final ni siquiera funcione, familias que no encuentran a sus desaparecidos o trabajadores sin ningún tipo de sentencia o laudo firme al momento de ejecutarse. El acceso a la justicia seguirá siendo un derecho humano en simple vía de construcción, nada tangible. Con esta reflexión, más que cerrar el tema, quiero dejar una pregunta abierta que puede ser incómoda. ¿Qué estamos dispuestos a exigir, cambiar o incomodar al Estado para que esa promesa deje de ser solamente una ilusión o frase escrita en papel y que se convierta en una realidad y una experiencia que puedan compartir todas las personas que viven aquí en México?